Respecto a su visita con el presidente Trump, quisiera saber, apenas se aprobó el acuerdo de cooperación ambiental en el Senado. Entonces, la mayoría de los postulados que hay vienen en contra de la mayoría de las políticas ambientales que usted ha implementado. ¿Cómo planea usted alinearse a estas políticas, a estas nuevas políticas que ya son una obligación por ser un acuerdo tripartidario? De acuerdo con lo que dices, tienes que releer el texto, porque nosotros somos respetuosos del medio ambiente más que los otros gobiernos y con hechos. ¿Saben cuántas hectáreas concesionó Calderón para la explotación minera? 30 millones de hectáreas. ¿Sabes cuántas hemos concesionado nosotros? Ninguna. ¿Y dónde están los ambientalistas para decir eso? ¿O dónde estaban cuando entregaron más de la mitad del territorio nacional para la explotación minera? Hay pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, que ni siquiera saben que lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado. El territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas. ¿Saben cuánto se concesionó en el periodo neoliberal? 110 millones de hectáreas, casi el 60% del territorio nacional. Porfirio Díaz fue agrarista. O sea, ¿y dónde estaban los ambientalistas? Los secretarios del medio ambiente, ¿dónde estaban? Que ahora se agrupan. Pero no se permite el maíz transgénico, no a la práctica del fracking, se conserva la selva, todas las reservas ecológicas. Pero un dato más, en ningún país del mundo se están sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Entonces ya esto ya cambió. ¿Qué pasaba? Pues antes pues se entregaba todo, las zonas de manglares, las playas, no había ninguna limitante. Te voy a poner otro ejemplo, porque a lo mejor no lo sabían los ambientalistas. En el gobierno del presidente Fox vendieron una reserva en Cancún, como a 10 minutos del aeropuerto de Cancún, no sé si 200, 300 hectáreas, a 70 pesos el metro cuadrado, manglares. ¿Y quién lo denunció? Nada más nosotros. Ahora surgen grupos ambientalistas como hongos después de la lluvia. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Silencio. Entonces, no somos iguales, que no se confundan. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una de las medidas más importantes de este acuerdo es la promoción de energías renovables y limpias, y sin embargo, pues… no continuamos nosotros con la promoción de energías renovables y limpias en el sentido más amplio de la palabra, porque eso lo habían usado de pretexto para hacer negocios lucrativos al amparo del poder, para recibir subsidios del gobierno, para que costara más la luz y nos afectara a todos. ¿Saben qué hicieron? Se decidió, hablando de energías renovables y limpias, que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad subieran energía a la red hasta el final, después de que subían la energía las empresas particulares con subsidio. Entonces, por eso las hidroeléctricas están subutilizadas. ¿Y qué? Las hidroeléctricas no son plantas de generación de energía limpia y sustentable, nada más que como eran de la Comisión Federal de Electricidad, se les hizo a un lado. Entonces, ¿qué fue lo que se fomentó? La energía eólica. Sí. Resulta que la energía eólica, que es importante, se privatiza y se le da un subsidio. Entonces, como estamos buscando que haya equidad y que no saquen ganancias excesivas a costa del erario,
Entonces dicen, es que no se respeta el medio ambiente. No, lo que no queremos es que sigan saqueando, robando. Y por respeto no hablo de las empresas, pero si yo les pongo la lista aquí de las empresas de energía limpia, van a decir, ¿qué fue esto? De repente los que hacían pan se convirtieron en empresarios de energía, en petroleros, los que se dedicaban a la producción de leche se volvieron también petroleros, los que vendían refrescos, de estos famosos refrescos de marcas muy famosas, se volvieron también dueños de empresas de generación de energía eléctrica. Me da hasta pena y ojalá y entendieran que ya es tiempo de un cambio y que no estén defendiendo lo indefendible, porque además puede ser que engañen a algunos, pero no van a engañar a todo el pueblo. Deberían de actuar con prudencia, quedarse callados, incluso hacer, si no ofrecen disculpa, hacer el compromiso de que van a actuar de otra manera, que ya no lo van a volver a hacer porque quieren ser empresarios con dimensión social. Entonces, es aclarar todo esto que se ha malinterpretado, ¿no? Pero yo cada vez que salgan a plantear estas cosas, pues voy a dar respuesta, porque tengo que estar informando, tengo que estar orientando, pero se los dejo de tarea. Investiguen quiénes son los dueños de las empresas que generan electricidad, energías limpias y renovables. Investíguenlo. Tú. Buenos días, señor presidente, gracias. Bueno, pues mi pregunta tiene que ver con el mensaje que emitió el domingo respecto al combate este combate que ha venido dando de manera frontal a la corrupción y a la impunidad, y sobre todo en el tema del sistema de justicia por los pasados acontecimientos. Quisiera que nos pudiera responder si considera necesaria la participación de diferentes instancias del Estado, como lo son los legisladores, para el tema de algunas reformas en materia penal, a efecto de cerrar los beneficios plasmados en algunas leyes para los delincuentes, el tema de derechos humanos, fiscalías en asuntos de capacitación y sanciones a quienes incumplan con protocolos de integración de carpetas, y bueno, la Suprema Corte de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura. Y bueno, pues todo esto por pues precisamente todo lo que ha encontrado en estos meses que lleva al frente del gobierno, y que seguramente van a seguir apareciendo cosas, y que sí considera necesaria esta vinculación entre todos estos organismos del Estado. Sí, estamos actuando de manera coordinada con el Poder Judicial y también con la Fiscalía en asuntos que consideramos fundamentales. En el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, ahí hicimos un acuerdo con la Fiscalía y con el Poder Judicial, porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y se tiene que saber la verdad. Entonces, hay un trabajo coordinado a pesar de nuestras autonomías. Estamos trabajando de manera conjunta. Y así en otros casos. En lo general sería muy bueno el que se pensara en resolver en definitiva, pero esto tendría que salir del Congreso y del Poder Judicial, no necesariamente del Ejecutivo, un análisis de fondo para hacer una reforma que permita resolver en definitiva este problema del otorgamiento de libertad a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones, porque se usa eso desde hace mucho tiempo, pero se intensificó en los últimos tiempos. El que está mal hecha la averiguación, no coincide la hora
no está bien el domicilio, por cualquier cosa. Llegó tarde la orden de cateo. O sea, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo no dejar márgenes a la interpretación y ser muy precisos? ¿Y por qué no pensar en la posibilidad de reponer el procedimiento y no dejar en libertad a diestra y siniestra? Porque lo que está probado es de que se usa como excusa para liberar a personas por dinero. Esa es la forma más usual. No te preocupes, nada más que va a costar tanto. Y entonces le buscan, y como los policías o los que llevaron ante el Ministerio Público al acusado no hicieron bien su trabajo o se equivocaron, entonces siempre hay motivo. Y se dice, ¿es legal? Sí, pero es Tribunal Superior de Justicia, es Suprema Corte de Justicia, no es Tribunal de Derecho, no es Tribunal o Suprema Corte del Derecho, es de la justicia. Entonces no puede ser que por procedimientos no se haga justicia. Entonces se tiene que arreglar y se puede, y sí nos importaría mucho participar en un grupo que convoque, ya sea el Congreso o el Poder Judicial, pero atender el asunto de fondo, porque lo que acaba de pasar es una burla y además demuestra el nivel de descomposición que existe en la impartición de justicia. Lo repito, un día sale a informar el fiscal general de la República que se está esclareciendo y se tienen elementos para probar lo que sucedió en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y que ya se tienen detenidos, porque ya se tiene a un detenido importante, eso al mediodía. Y en la noche, ese detenido importante, a las 12 de la noche, antes de que venciera el plazo, en el juzgado lo dejan libre. ¿Por qué? Vayan a saber. Sería interesante, ¿no?, que se supiera. Pero fue seguramente una excusa por algo. O sea, que no se presentaron las pruebas a tiempo, lo que sea. Pero casi al mismo tiempo, y esto fue una casualidad, se tenía una orden de un juez para estar escuchando a estos presuntos delincuentes y se graba una conversación o varias conversaciones en donde se habla de dinero para el caso. Una vergüenza, pero eso porque se tuvo la prueba, porque por teléfono hicieron el acuerdo. Imagínense cómo queda la fiscalía, el fiscal, pero también imagínense el atrevimiento, porque no creo que los del juzgado no supieran de qué se trataba y que no estuviesen enterados de que ese día había dado una conferencia el fiscal sobre el tema y sin importarles nada, con una impunidad supina absoluta, ¿se atreven a hacer eso? O sea, miren cuánta prepotencia. Estamos hablando de los jueces. Entonces, es muy buena tu pregunta y que ya se termine con esa excusa, ese pretexto y desde luego que no se deje de capacitar a los policías, a los elementos que ponen a disposición a los presuntos delincuentes en los ministerios públicos, que se les capacite, sí, pero que también el juez actúe con un criterio de justicia. ¿Qué no saben? ¿Qué no sabían los jueces de quiénes están ahí detenidos? ¿Quiénes son? Entonces sí se puede hacer una reforma y sería muy bueno porque imagínense, hay casos en donde los policías o quienes detienen saben que están arriesgando su vida y cumplen con su responsabilidad y detienen a un presunto delincuente y resulta que lo sueltan. Hay casos en donde lo sueltan y el policía que detuvo al presunto delincuente lo asesinan. Entonces eso se tiene que atender a fondo. Esa es una muy buena reforma y no queremos nosotros hacerla, o sea, porque van a decir de que se violan los derechos humanos y que la ley es la ley
¿Y la justicia dónde queda? O sea, ¿por qué no ajustar la ley a las necesidades de justicia o que la ley esté al servicio de la justicia, pero por entero, por completo? Entonces, sí es un tema importante porque si no, no se puede avanzar. Nosotros, afortunadamente, en casos que consideramos trascendentes, como llevamos muy buena relación con el Poder Judicial, de respeto, de autonomía, independencia, pero hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo, que hay cooperación, y lo mismo con la Fiscalía, pero no es en todo. Debería de pensarse, sí, como lo comentas, en una muy buena reforma, y podría ser el Congreso. Nosotros participamos, o sea, sí participaríamos